Imagina caminar por una antigua calle y darte cuenta de que estás pisando un pueblo entero que estuvo sumergido durante décadas. Una aldea olvidada por el tiempo que el agua cubrió por completo, borrando su historia hasta que un día vuelve a emerger. Pueblos que desaparecen bajo el agua y regresan. No es ciencia ficción, es real. Ha ocurrido en Europa, América Latina, Asia y África. Y cada historia es un testimonio del poder del agua, de la memoria y de lo que el ser humano está dispuesto a sacrificar en nombre del progreso. Esto es Planeta Increíble, y lo que estás por descubrir es una historia que te va a sacudir el alma. Durante los siglos XX y XXI, miles de pueblos alrededor del mundo fueron sacrificados para dar paso a represas, embalses y lagos artificiales. Con ello, se ganaba energía, agua potable, desarrollo agrícola y control de inundaciones. Pero también se perdía algo inmenso, comunidades enteras, sus casas, escuelas, iglesias y cementerios, todo quedó bajo el agua. Estas aldeas fueron evacuadas. A veces con años de aviso, otras de forma abrupta. Muchos habitantes nunca pudieron regresar y lo peor, muchas veces fueron olvidadas. Pero la naturaleza tiene memoria y cuando el agua baja los pueblos vuelven. Uno de los casos más conmovedores es el de Mansilla de la Sierra, en La Rioja, España. El pueblo fue abandonado en los años 50 para dar paso al embalse de González la Casa. Cada vez que hay sequía extrema o mantenimiento las ruinas emergen, casas sin techo, muros agrietados, el antiguo cementerio, incluso la iglesia. Pero lo más impactante no son las piedras sino las personas. Familias enteras regresan a pie, con fotos en mano, buscando los cimientos de la casa donde nacieron. Algunos dejan flores, otros lloran en silencio. Otro caso es el de Fabbriche di Careine, en Italia. Un pueblo medieval inundado en 1946 por el embalse de Bagli. Cuando el embalse se vacía, algo que ocurre cada varias décadas, el pueblo reaparece, intacto. Miles de turistas acuden solo para verlo como si el pasado se hiciera presente. En Argentina, el pueblo de Villa Epecuén tiene una historia aún más dramática. No fue sumergido por una represa sino por un error humano. En 1985, una compuerta colapsó y el agua del lago Salado entró sin control. La ciudad quedó bajo más de 10 metros de agua salina durante casi 30 años. Cuando el agua finalmente retrocedió, lo que emergió fue un paisaje postapocalíptico, árboles secos como esqueletos, casas corroídas por la sal, autos oxidados y silencio. Hoy es un museo a cielo abierto. Solo un habitante regresó a vivir allí, Pablo Novak, el último vecino de Villa Epecuén, quien decidió quedarse para contar la historia. En México, pueblos como San Juan Parangaricutiro también fueron destruidos, en este caso por una erupción volcánica, y sus restos emergen parcialmente mostrando torres de iglesias entre lava y piedra. Estos casos no son parte del pasado. Con el cambio climático, las sequías prolongadas y la sobreexplotación de embalses, más pueblos están empezando a reaparecer en todo el mundo. En 2022, por ejemplo, el embalse de Alto Lindoso, en Portugal, reveló el pueblo sumergido de Aceredo. Las imágenes se viralizaron, casas con muebles aún dentro, caminos empedrados, ventanas abiertas al vacío. En China, la ciudad de Xicheng, la llamada Atlántida china, fue descubierta a 40 metros bajo el agua.
inundada en 1959 para construir una central hidroeléctrica, ha sido perfectamente preservada y ahora se explora con buceo. Son ciudades que hablan, que respiran, que nos recuerdan que el progreso no debe olvidarse en la historia. El agua puede cubrir casas, pero no puede apagar los recuerdos. Cada vez que un pueblo emerge del fondo de un embalse, emerge también una historia de desarraigo, de memoria, de resistencia. Detrás de cada muro sumergido hay una abuela que cocinó allí, un niño que corrió por esa calle, una familia que amó, que lloró y que vivió. Y cuando regresan, aunque solo sea por unos días, esos recuerdos nos conmueven. Porque, aunque el tiempo y el agua lo intenten, el alma de un pueblo nunca desaparece del todo. Esto fue Planeta Increíble. Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos que la historia, la ciencia y la naturaleza nos devuelven desde las profundidades del pasado.